Ya es hora de aprender a volar. Con Carlos Sábalos, experto en inteligencia emocional, aprenderemos juntos del universo de las emociones y sus gestiones en todos los ámbitos. Carlos Sábalos contigo. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos desde Hacer y Tener, la radio humanista, a nuestro primer programa, Aprender a Volar. Permítanme presentarme. Mi nombre es Carlos Sábalos, soy del sur de nuestro querido continente americano, de Argentina, de una provincia llamada Córdoba y de una ciudad situada a 100 kilómetros de la capital de la provincia que se llama Río Tercero. Aquí vivo con mi esposa Valeria, con mis hijos Joaquín, que tiene 20 años, Felipe, que tiene 17, y María Sol, que tiene 14 años. Soy educador desde hace 28 años y tengo experiencia en los niveles primario, secundario, terciario y universitario. Hoy soy directivo en una institución secundaria. Soy filósofo, experto en inteligencia emocional. También licenciado en gestión y administración de las organizaciones y especialista en pastoral juvenil. Hace años estoy dedicado al desarrollo de inteligencia emocional en el mundo de las organizaciones educativas, deportivas y de la empresa. Actualmente tengo la alegría y el honor de ser el delegado internacional de Argentina de la Organización Mundial del Coaching y el Desarrollo Personal en Línea Positiva. La fundadora y CEO de esta querida organización es Vanessa Maneiro, desde Francia. De ahora en adelante quiero ser, para cada uno de ustedes, un alma humana que quiere encontrarse cada sábado a las 8 p.m. hora del centro con cada uno para compartir reflexiones, para compartir experiencias, para compartir enseñanzas de inteligencia emocional. Quiero agradecer especialmente a Magdalena Martínez y a Mirna Cepeda y el gran equipo de Ser, Hacer y Tener por la invitación a ser parte, junto a otros grandes colegas, de este proyecto hermoso desde México para el mundo. Siguiendo con las presentaciones en nuestro primer programa, si tuviera que definirme les diría que soy un educador, un eterno aprendiz. Es en el rol de discípulo donde me encuentro más pleno y estoy seguro que del intercambio y la retroalimentación vamos a aprender mucho en estos encuentros unos de otros. Como siempre decimos cuando hablamos de inteligencia emocional, nadie es tan pobre que no tenga nada para dar y nadie es tan rico que no tenga nada que recibir. Todos, absolutamente todos, podemos aportar desde nuestro humilde lugar esa gota en el mar, ese granito de arena en el desierto que hace que seamos simplemente únicos, pero a la vez parte de un todo que nos envuelve y nos compromete a ser cada día un poco más humanos, más solidarios, más atentos a las necesidades de los que nos rodean, aportando al mundo todo lo que somos. Una vez, les cuento, alguien me preguntó por qué me apasionaba tanto los temas de inteligencia emocional. Y entonces le conté que mi acercamiento fue buscando respuestas para mi vida personal. No me sentía pleno, me veía como atascado en lo que hacía. Sentía muy dentro mío que había otras preguntas por hacerme, otras respuestas que buscar. Sentía que las respuestas que había recibido hasta ese momento ya no me alcanzaban para seguir, para encender el motor cada día hacia donde yo quería llegar. Tenía además dolores muy profundos en mi vida que no terminaba de sanar. Deseaba verdaderamente cambiar, mejorar en mi persona para mí, para los que me rodeaban, en especial para mi familia. Fue entonces que haciendo un trabajo final de licenciatura, en esa licenciatura en gestión y administración de las organizaciones, que me detuve a leer esa gran obra de Daniel Goleman, La inteligencia emocional. Él la escribió allá por el 1995.
En cada acontecimiento que él relataba, en cada concepto, empecé a entender otras coordenadas para el mapa de mi vida. Y esa lectura me abrió a otras más y más. Pero todo había quedado para mí. Fueron otras personas, las que se acercaron para preguntarme, para pedirme que los acompañara en su camino personal, en el de sus organizaciones. Empecé a conocer otros mundos que ya me alejaban del mundo de la educación, del mundo habitual de mi vida, donde yo siempre me había desenvuelto. Empecé a conocer organizaciones deportivas, empecé a conocer la vida de las empresas, de otro tipo de organizaciones que yo no estaba acostumbrado a transitar. Y ahí empezó otra etapa, la de acompañar e invitar a otros a desarrollar inteligencia emocional. De pronto, en esa combinación maravillosa de la enseñanza y el aprendizaje, fui parte de una comunidad de personas que en el mundo deseaban con las herramientas de la ciencia y la sabiduría ser esa palabra de aliento, de esperanza, en medio de tantos profetas del desencanto, en medio de un mundo aburrido de sí mismo y aparentemente que no encuentra sentido. En el atardecer o la noche de muchos de nuestros países, terminando muchos de nosotros la semana laboral, volviendo a casa, a nuestros afectos, nos encontramos para decirnos una y otra vez, aunque el camino sea duro, aunque no sean las mejores circunstancias, puedes creer, puedes volar, puedes aprender a volar. No te hace falta tener ningún requisito para eso. No hace falta que tengas determinado estudio, que hayas leído determinados textos. No hace falta que hagas más que ser humano. Desde tu propia experiencia, desde tu vida, desde lo que transitas todos los días, vamos a ir entendiendo juntos de qué se trata esto de la inteligencia emocional. Y dar esas herramientas que la inteligencia emocional nos brinda para poder ser un poquito más plenos, para estar un poco más felices, para entender nuestras alegrías y poder transitarlas mejor, para entender nuestras tristezas y poder transitarlas mejor, para entender nuestros enojos y cuáles son sus raíces. Entonces vamos a hablar de la frustración, vamos a hablar de nuestras ansiedades. Vamos también a ver esas cuestiones que nos ponen en un lugar de la incertidumbre, en estos contextos de pandemia, en estos contextos de tiempos alterados. Vamos a empezar a mirar de a poquito quiénes somos. Vamos a empezar a mirarnos en ese espejo para poder entender lo que nos pasa, para poder mirarnos desde un lugar distinto. Ninguno de nosotros ve la vida como es. Todos nosotros vemos la vida como somos. En el atardecer o la noche de muchos de nuestros países, terminando muchos de nosotros la semana laboral, volviendo a casa, te imagino así, me imagino así, te imagino volviendo a casa, te imagino después de toda una semana de mucho trabajo, o te imagino esperando ese trabajo que no llega. Te imagino mirando tu familia, mirando los tuyos. Te imagino en soledad, pensando y reflexionando. En los climas que nos tocan vivir en cada lugar donde hoy estamos escuchando este programa. En el calor, en el frío, en la templanza. Empezar a mirarnos a nosotros y empezar a decir, bueno, a ver, me voy a dedicar este tiempito los sábados para mí. Voy a dedicar esta horita para mirarme, para pensarme, para reflexionar, pero también para buscar alternativas de salida, porque las hay. Aunque parezca que seamos bichitos del suelo, aunque parece que seamos bichitos de tierra solamente, nosotros estamos hechos para volar y a grandes alturas, grandes alturas. Nos vamos a ayudar para poder desplegar esas alas, para que el corazón galope fuerte y que pueda salir y que podamos realmente encontrarnos de verdad con quienes somos, con nuestra esencia, con lo que somos de verdad. Vamos a encontrarnos para decirnos una y otra vez,
aunque el camino sea duro, aunque no sean las mejores circunstancias, podés creer, podés volar, podés aprender a volar. Te invitamos a un vuelo en compañía, no es un vuelo solitario el que vamos a hacer, pensando y repensando juntos muchas cosas, comprendiendo de a poquito esa paradoja que tiene la existencia humana, que es que al final de la vida, fíjense qué paradoja justamente esto, ¿no? Al final de la vida solamente nos llevamos lo que dimos. Con el corazón lleno de nombres, con voces que nos dicen una y otra vez que todavía es posible que aprendas a volar. Para los que se van sumando en este momento a nuestra emisión de nuestro Aprender a Volar, les digo que soy Carlos Ábalos, que estoy transmitiendo desde Argentina y saldrá este programa desde México para el mundo, y que cuando hablamos de otro ser humano, cuando hablamos de otra alma humana, estas distancias que nos separan, que estos tiempos, estos distintos usos horarios separan, son simplemente circunstancias. Que podemos estar juntos este ratito para compartir, para pensar, para retroalimentarnos, para entender juntos qué pasa con nuestro mundo interior, qué pasa con nuestras relaciones interpersonales, cómo podemos mejorar en eso, cómo podemos gestionar cada una de las emociones más importantes que vamos transitando. Hoy vamos a hablar justamente de lo que es la inteligencia emocional. Vamos a compartir de qué se trata esto de las competencias emocionales intrapersonales, que son las internas. ¿Qué pasa con esto de las competencias interpersonales, que son las que tenemos que desarrollar para relacionarnos con los demás? Entonces vamos a hablar de autoconocimiento, vamos a hablar de autogestión, vamos a hablar de motivación interna. También vamos a hablar de esas habilidades sociales que necesitamos justamente y de la empatía, esa palabra tan importante y tan profunda de la empatía. Miren, hay dos palabras fundamentales en el mundo de la inteligencia emocional. Uno tiene que ver con esta palabrita autoestima y la otra palabra se llama empatía. Por la autoestima y por la empatía, desarrollando estas dos capacidades maravillosas que tenemos todos, que todos tenemos los recursos para poder hacerlo, simplemente tenemos que verlo, tenemos que darnos tiempo para eso. Vamos a caminar, nos vamos a empezar a poner en movimiento para aprender a volar. Es posible que nosotros aprendamos así. Entonces vamos a decirnos unos a otros en este tiempo, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, no nos dejemos encantar por otras imágenes y por otros discursos que no nos hacen bien. Otro de los temas que vamos a trabajar durante nuestros encuentros va a ser esto de los pensamientos, la gestión del pensamiento interno. Vamos a hablar mucho de la palabra y del poder fuertísimo que tiene la palabra en el desenvolvimiento de nuestra vida, de la potencia que tiene nuestra alma que tiene en nuestra alma la palabra. La potencia que tiene en el alma de los demás la palabra que nosotros le decimos a los demás. La fuerza que tiene el soñar. La importancia que tiene el mirar más alto, muy, muy alto, para mirar más lejos. Te invitamos así, a este vuelo en compañía. Te invitamos a ese corazón lleno de nombres. Te invitamos a desplegar tus alas. Te invitamos a mirar bien lejos, bien alto y empezar a volar. Juntos, cada sábado a las 8 p.m. de hora del centro, vamos a estar desplegando nuestras alas, que estamos haciendo por nuestra radio Ser, Hacer y Tener, la radio humanista. Y estamos charlando de nuestras emociones, estamos hablando de nuestra manera de vincularnos, estamos hablando de nuestras historias, haciéndonos algunas preguntas. Y todo esto tiene que ver porque en el mundo de pronto se generó una gran revolución.
¿Qué es la revolución de las emociones? La revolución, ese giro copernicano, ese giro muy grande entre el concepto que se tenía de inteligencia en un momento determinado y el concepto de inteligencia emocional que vino a irrumpir en el mundo con las palabras de Goleman allá por 1995, como hacíamos referencia en el primer bloque, y que después se fue dando cada vez más fuerte en el mundo para poder entender esto de las inteligencias múltiples que ya habíamos entendido y entender la inteligencia emocional. Es decir, se pasó de una definición de inteligencia que consistía en una serie de habilidades más o menos medibles a un perfil global de la persona. Entonces empezamos a ver el pensamiento crítico y el pensamiento creativo como aliados. No hace falta que ser inteligente, ya no hace falta referirlo solamente a una persona que tiene capacidades cognitivas, capacidades racionales, capacidades de pensamiento racional, el que entiende determinada ciencia, determinada lógica de determinada ciencia, el que puede escribir bien, el que puede expresarse bien. Si no decíamos eso, hace referencia a múltiples inteligencias donde hay una conexión que vamos entendiendo de a poquito entre el cuerpo, la mente y las emociones. El cuerpo, la mente y las emociones conectadas entre sí. Hasta ahora habían estado disociadas, habían estado peleadas, las habíamos separado. Las nuevas interpretaciones del ser humano y de los procesos de conocimiento y comunicación nos empezaron a hablar de múltiples canales de adquisición, de procesamiento de la información. Nos mostraron que aun cuando diferentes capacidades humanas tienen asiento en diferentes áreas del cerebro, cada persona posee sus mecanismos de aprendizaje individual. Entonces es necesario la estimulación y la utilización armónica de todas nuestras potencialidades, todas, no solamente lo racional. Y entonces empiezan a trabajarse todas estas inteligencias desde 1983 hasta la fecha, lo seguimos desarrollando y irrumpe allá en 1995 la teoría de inteligencia emocional de Goleman, ¿no? Es decir, tomadas en conjunto, todas las habilidades, esta inteligencia emocional, son la materia del refinamiento social. ¿Qué quiere decir eso? Son los ingredientes necesarios del encanto, del éxito social, incluso del carisma. Miren, cuando vemos una persona y decimos, qué persona carismática, esta persona tiene un talento especial para expresarse, llega a los demás de otra manera. Bueno, también es desarrollo de inteligencia, de esa inteligencia social, de esa inteligencia carismática. Aquellos que son expertos en la inteligencia social pueden relacionarse con las personas bastante fácilmente. Son capaces de poder entender mejor cuáles son las expresiones de los sentimientos propios, las expresiones de los sentimientos ajenos, ¿no? Son los líderes naturales, las personas que pueden expresar en la actividad humana mucho más e influir mucho en los demás. Es decir, son las personas que llevan a las organizaciones, que llevan a las instituciones al logro de sus objetivos. ¿Por qué? Porque tienen esas capacidades desarrolladas de encuentro con el otro, de encontrarse con el otro de verdad, de encontrarse de corazón con el otro, ¿no? Es decir, son esas personas que nos provocan, dice Goleman, ese placer de estar con alguien así. Y seguramente si vos haces memoria, si ustedes hacen memoria emotiva, memoria de tantas personas que se han cruzado en su vida, se acordarán de esas personas que ustedes dirán, estas personas cuando las conocimos, cuando nos encontramos con ellas, nos dieron placer de estar con ellas, ¿no? Entonces, poder encontrar en nosotros esa automotivación interna, esa automotivación que nace de un autoconocimiento, de un autoconcepto, que nacen de una autoestima, esa automotivación que nacen de ese impulso para actuar, que está en la raíz de la palabra motivación. Entonces,
esas personas son realmente motores, ¿no? Y desarrollan, despliegan un conjunto de destrezas, de actitudes, de habilidades y competencias que determinan la conducta propia y que la pueden determinar también en los demás, ¿no? Sus reacciones, sus estados mentales. Es decir, la inteligencia emocional es justamente la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Fíjense de qué manera tan sencilla y tan profunda Daniel Goleman nos habla de inteligencia emocional. Es esa capacidad, vuelvo a decir, de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones. Es decir, nosotros vamos durante toda la vida tratando de desarrollar esa capacidad. ¿Viste? Cuando a veces decimos nosotros, qué interesante sería ser como aquel, cómo me gustaría jugar al fútbol como tal, cómo me gustaría ser un artista como tal, cómo me gustaría desarrollarme en tal área de la ciencia, en el ámbito laboral como tal. Bueno, en ese espejo que tenemos de la inteligencia emocional, la meta es alcanzar cada vez más aptitud emocional. Es una meta habilidad. Entonces, de eso vamos a ir compartiendo algunas cositas en este momento de encuentro. Entonces, hoy sabemos con certeza que en cada una de las cosas que hacemos hay un componente de relación social que determina de alguna manera nuestra personal búsqueda de la felicidad. Es decir, más allá de las creencias que sostienen algunos que la inteligencia emocional solo es un conjunto de características de personalidad que son innatas, está claro en la actualidad que está profundamente determinada por las experiencias y que en este sentido van modelando al individuo y que lo llevan fundamentalmente a resolver o no asertivamente sus problemas. Por otra parte, como ustedes saben, este cambio de noción de lo que llamamos inteligencia señala rumbos totalmente distintos con respecto hasta el concepto mismo de educación, ¿no? También en cuanto a lo que es el ámbito laboral, los climas laborales, cuáles son los enlaces neurológicos que nosotros necesitamos establecer cada vez más con más firmeza, con más fuerza, para poder ser un poquito más cerca, para poder estar un poco más cerca del otro. La neurociencia ha descubierto que en el diseño mismo de nuestro cerebro está lo social. Nosotros estamos inexorablemente atraídos a un íntimo enlace cerebro a cerebro cada vez que nos relacionamos con los otros. Durante esos enlaces neurológicos, nuestros cerebros, dice Goleman, se entregan una danza emocional, una danza de sentimientos. Nuestras relaciones sociales actúan como moduladores, algo así como termostatos interpersonales que continuamente reacomodan lo que nosotros somos, reacomodan aspectos clave de nuestra función cerebral a medida que se van orquestando las emociones. Entonces ya hemos caído en la cuenta, queridos oyentes, que estamos compartiendo este momento tan lindo de volver a volar, de aprender a volar, que constatamos que ya nos podemos decir que somos islas emocionales. Y cuando una persona ingresa en una organización, lleva consigo todos tus rasgos, todos sus propios rasgos, su estado de humor, sus emociones, de modo que sus experiencias en ese campo y sus expresiones afectivas afectan a los demás. ¿Por qué? Porque determinan comportamientos y resultados en la organización. Fíjense cómo a veces nosotros estamos tan marcados por esos climas en los ámbitos donde nos movemos, tan marcados por esos climas en los ámbitos que nos movemos. Entonces, constantemente la gente positiva procesa mejor cada una de las cosas que tiene que hacer. Cuando vos te pones en línea positiva, cuando vos te pones en una
aptitud positiva, vas a aprender más, vas a aprender mejor, vas a poder ser más productivo, ¿no? Entonces vas a poder ser más eficiente, vas a poder hacer las cosas mejor, cada vez más apropiadamente. Entonces, la conciencia emocional y la inteligencia emocional aplicada consiste justamente en esas prácticas, de esas estrategias y la implementación de todos los recursos necesarios que demostraron ser efectivos, ¿no? Esos talentos de dominio emocional. Entonces, de eso se trata nuestro interés de estos encuentros, que nosotros podamos de alguna manera poder empezar a desarrollar, poder empezar a ver y poder empezar a desarrollar en cada uno de nosotros y en las organizaciones que habitamos las competencias emocionales tan necesarias para el mundo de hoy, para estos tiempos alterados, para estos momentos. Es la conciencia de uno mismo, la autoconciencia emocional, la valoración adecuada de uno mismo, la confianza en uno mismo, la conciencia social con la empatía, con la orientación hacia el servicio, con la conciencia de organización, de la necesidad de hacer red, de encontrarte con otros, de hacer con otros, de la autogestión, del autocontrol emocional, de la adaptabilidad, de la motivación de logro que tenés de la iniciativa, de la gestión de las relaciones, es decir, esta capacidad de desarrollar las competencias en los demás, ayudar a otros que desarrollen esta inteligencia emocional, esa capacidad de influencia, de comunicación, de resolución de conflictos, de liderazgo con visión de futuro, de ser verdaderos catalizadores de los cambios, de establecer vínculos más potentes, más fuertes, más amplios, más plenos, potentes en el sentido de que puedan transformar una vida. Pero para eso nosotros tenemos que hacer un trabajo de aprendizaje, pero también tenemos que hacer un trabajo de desaprendizaje. ¿Qué quiere decir desaprender? Desaprender significa empezar a descartar de la vida nuestra, empezar a descartar de nuestra propia historia, de nuestra propia conciencia, de lo que decimos de nosotros, ciertos pensamientos que han sido limitantes, ciertos pensamientos que han sido limitantes y recurrentes, ciertos pensamientos que hemos hablado en el primer bloque, que de las cosas que nos han dicho y de las cosas que nos hemos dicho y que nos limitan profundamente en este sentido. Entonces nosotros en este buscar, el crecer, el profundizar en inteligencia emocional, tenemos que empezar a darnos cuenta de lo que nos dijeron. ¿Qué nos dijeron? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué queremos desaprender? ¿Qué queremos reaprender en esto de la inteligencia emocional? Quizás lo que nos dijeron de pequeño fueron cosas, algunas que nos ayudaron mucho a crecer, y ciertas cosas que nos dijeron con palabras o sin ellas, no nos ayudaron a crecer. Y hoy no significan ponernos en otro lugar, ponernos en otra sintonía, empezar a mirarnos de otra manera, ponernos frente al espejo de la propia vida y decir, no, pero pará, esto ha sido un aprendizaje, no es un fracaso, es una posibilidad de conocimiento, una posibilidad de aprendizaje, un poder volver a empezar con más fuerza, más determinados, con más ganas. Pensemos en esas palabras que nos referencian y que nos hacen cierta, de alguna manera nos resuenan de una manera especial, sobre todo cuando son negativas. Pensá en un momento, en esta noche, en este encuentro, en este primer programa de Aprender a Volar, pensá en esas palabras que quizás hoy todavía te siguen haciendo daño, en esas palabras, en esos pensamientos que hoy tenemos que soltar. Que vamos a tratar de encontrar alguna bajada a nuestra realidad, hacer algún ejercicio, algo que nos lleve a poder llevar a la acción las cosas que vamos compartiendo, las reflexiones que vamos haciendo.
Recién hablábamos de los pensamientos limitantes, de lo que nos dijeron, de lo que nos decimos. Hay uno de los pensamientos limitantes que a mí me gustaría detenerme, que son los debería. Podríamos hacer una lista de los debería más comunes. Por ejemplo, debería ser más generoso, debería ser más considerado, debería tener más coraje, debería ser más altruista, debería ser el amante, el amigo, el papá, el profesor, el estudiante, el esposo, la esposa, perfecta. Debería ser capaz de soportar cualquier penalidad con ecuanimidad. O sea, ser una persona que realmente pueda soportar cualquier tipo de penalidad. Debería. Debería ser capaz de encontrar una rápida solución a cualquier problema. No debería sentirme herido nunca. Siempre debería estar feliz y sereno. Debería conocer, entender, prever todo. Debería sentir ciertas emociones, tales como la cólera o los celos, esos nunca. Esas emociones no debería sentirlas nunca, pero a la vez me suceden. Habito la cólera, habito la ira, habito los celos, toda la galaxia que significan las emociones. Debería amar a mis hijos por igual. No debería equivocarme nunca. Mis emociones deberían ser constantes. Sentir amor siempre, por todos. Debería confiar totalmente en mí mismo. Debería ser asertivo, sin herir nunca a nadie. No debería estar cansado o enfermo nunca, nunca débil. Debería ser siempre extremadamente eficiente. Y así. Y otros pensamientos que se empiezan a atravesar también en nuestra vida, como algunas de estas afirmaciones que nos han dicho o que nos hacemos. Soy la única persona que puede cuidar de mi familia. Soy la persona que mejor cuida a los demás. Sin mí, todos los demás estarían perdidos. Este trabajo sin mí no se podría realizar. Tengo que centrar mi vida en cuidar, en cuidarme, en mí y dejar en segundo plano todo lo demás. Y este pensamiento erróneo que nos da vuelta permanentemente de decir, yo puedo hacer todo. ¿Y cuántos? Pensá en un momento los pensamientos erróneos que a vos te de alguna manera te acompañan, que tienen que ver con tu vida. Entonces estos de decir quizás a mí nunca, yo nunca pude, yo nunca tuve, yo nunca podré, yo no puedo, yo no estoy preparado. Pero decírmelo en cosas que después yo me pongo a reflexionar un poquito y digo, ¿por qué no? ¿Y por qué no puedo empezar? ¿Y por qué no puedo provocar un cambio? ¿Por qué no puedo generar algo distinto para mí? Si siempre hice lo mismo, voy a llegar a los mismos resultados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para llegar a otros resultados? Entonces, hay algunos recursos que nosotros podemos empezar a compartir en este momento para aprender a volar. Recursos para manejar los pensamientos erróneos. Lo primero es que en una vida de una persona, en una organización, cuando todo es grave, estamos en problemas. Hay cosas que son graves, hay cosas que son importantes, y hay muchas que no lo son tanto. Es más, usted lo sabe, yo lo sé, cada uno de nosotros podemos nombrar así muy específicamente muy poquitas cosas que son realmente importantes. Todo lo demás le damos un valor de importancia gigantesco, pero en realidad no son tan importantes. Entonces, no hacer una montaña de un grano de arena, no culparse de cosas que se escapan del propio control, que no las podés controlar, que no están bajo tu dominio. Las cosas que no son ni blancas ni negras, ¿no? Que hay una gama infinita de grises.
el no querer ponerte en aprender y en saber exactamente lo que piensa el otro. Por eso preguntamos, por eso vamos al diálogo, por eso tratamos de encontrarnos con el otro, porque no nos conocemos de verdad. Solos, cada uno de nosotros no podemos llegar a todo. Cada persona tiene su punto de vista y no tiene por qué coincidir con el nuestro. Hay que asumir que no siempre tenemos la razón. Las opiniones de los demás nos pueden ser muy útiles, pero no siempre tengo la razón, pero tampoco lo que el otro me dice siempre es la razón. Todo lo que pensamos influye en cómo nos sentimos, cómo actuamos. Si uno cambia el pensamiento, si cambiáramos nuestros pensamientos, cambiarían nuestros sentimientos y cambiarían nuestras actuaciones. Cambiar la frase de una vez para siempre de tengo que por voy a intentar. Entonces, para eso, tratar de empezar a hacer un verdadero entrenamiento en una comunicación mucho más asertiva en nosotros mismos y con los demás. Es decir, mejorar las relaciones con los demás, pero mejorar primero la relación que yo tengo conmigo, las cosas que me digo, cómo me veo, cómo me valoro, cómo me siento con respecto a mí. Entonces, hay un verdadero entrenamiento en comunicación efectiva, es empezar a mirar en las decisiones, en las actuaciones, en la comunicación, de qué manera yo puedo llegar a ser más eficaz. Es decir, tratar de verme como un igual, en camino, en aprendizaje, siempre en aprendizaje, pero en relación con los demás. Entonces, así de esta manera, nosotros podemos detenernos una vez más en los componentes de la emoción. La emoción, toda emoción tiene un componente fisiológico, tiene un componente emocional y un componente comportamental. Dentro de lo emocional hay que hacer una verdadera gimnasia cerebral. Te invitamos a hacer esa gimnasia cerebral. ¿Qué significa? Poder visualizar cuáles son los pensamientos que usamos. ¿De qué manera usamos nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que nos decimos cuando nos decimos? Poder también, de alguna manera, empezar a entender la potencia que tiene la palabra y cuáles son las palabras que usamos, con qué palabras nos definimos nosotros, cuáles son las palabras que vos usás al momento de hablar de vos, cuáles son las palabras mágicas que podrías implementar. El gracias, el perdón, el agradecer. ¿Cuáles son las palabras mágicas que a vos también, así como están las palabras que nosotros consideramos como negativas, esas palabras que nos impulsan a un cambio positivo, a mirar de otra manera, a encontrarnos de otra manera? Miren, cuando hablamos de estos pensamientos distorsionados, cuando hablamos de estos pensamientos negativos, cuando hablamos de aquello que nos dijeron o que nos decimos y que nos causan tanto daño, podemos entender cómo se va transformando nuestra realidad de acuerdo a qué le damos cabida o a qué no, a qué abrimos, qué posibilitamos que suceda en nosotros y en los demás y qué no. Por eso decimos que los componentes de la emoción son fisiológicos primero, porque la emoción sucede como una energía, como un impulso de alguna manera, entre comillas, y sucede. Y eso le da un mensaje, de acuerdo a nuestros pensamientos internos, le damos un mensaje a nuestro cerebro límbico, ese cerebro límbico, de acuerdo a la vibración que producimos en las amígdalas que tienen que ver con el cerebro, de ese combo químico que es el cerebro, libera determinadas sustancias tóxicas o no tóxicas para nuestro organismo. Pero una vez que la emoción sucedió, cuando sucede en el organismo, ya hablamos de sentimiento. Por eso no decimos estoy transitando la emoción de la alegría, decimos estoy alegre. No decimos estoy transitando la emoción de la tristeza, decimos estoy triste. De eso se trata la alegría, de eso se trata la tristeza, de un sentimiento que nosotros hemos de alguna manera posibilitado. Es decir, tenemos que aprender, todos nosotros tenemos que aprender que las personas no nos hacen, las personas hacen.
y nosotros habilitamos o no habilitamos que ese comportamiento que tienen los otros generen en nosotros ciertas emociones. Pero también nosotros hacemos, y de acuerdo a lo que hacemos, de acuerdo a lo que pensamos, va a ser las emociones que vamos a transitar. Por eso dentro de la gimnasia cerebral que hoy te proponemos en este programa Aprender a Volar, que hacemos en nuestra querida radio humanista de ser, hacer y tener, nosotros queremos decirte que hay que aprender a respirar nuevamente, hay que aprender a visualizar, hay que aprender a usar esas palabras mágicas. ¿Qué significa respirar? Hay una imagen muy interesante en un video que hace poco compartíamos y que tenía que ver con ver un tarro, un pote con brillantina y con líquido adentro, ¿no? Y cuando uno le pone brillantina a un pote con agua y lo empieza a mover, todas esas vueltitas que dan, toda esa mezcla que se genera en ese frasco, significa también cómo tenemos nosotros revueltos, cómo tenemos en danza, cómo tenemos acelerados, especialmente en los momentos de ira, nuestros pensamientos. Para que eso podamos leerlo y podamos gestionarlo, hay que parar ese frasco, parar ese pote y dejar que decante la brillantina, que decante en esa agua para poder ver realmente lo que tenemos en el frasco. Lo mismo sucede con los pensamientos. Hay momentos en que necesitamos detenernos en los pensamientos, empezar a mirarnos de manera distinta, dejar que las situaciones pasen, que no nos lleven puesto, que no nos suceda esto que hemos dicho también en este programa de ese robo emocional, de ese rapto amigdaliano, de este secuestro emocional. Para que eso no nos suceda, tenemos que empezar a usar de otra manera nuestra respiración, a visualizar lo que nos hace bien. Aún en los momentos de mayor dificultad, nosotros podemos transitar las distintas tormentas, las distintas situaciones que nos tocan atravesarlas de otra manera cuando no somos nosotros los que tenemos en claro hacia dónde vamos. De eso se trata. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esta manera todo el abordaje, todo el aprendizaje que hemos tenido a través de la psicología social, a través de las neurociencias, a través de los distintos aportes que ha hecho la ciencia sobre nuestras emociones. Empezar a mirar esas emociones. Fíjense que cuando nosotros hablamos de comunicación, nos parece que estamos hablando todos de lo mismo. Y en realidad lo que estamos haciendo es tratar de entender desde dónde nosotros vemos la realidad. Ninguno de nosotros ve la vida como es, sino que vemos la vida como somos. Entonces, así como el hablar no garantiza el escuchar, uno dice lo que dice y los demás escuchan lo que escuchan, nadie escucha igual, y existe siempre una brecha entre el hablar y el escuchar de la que debemos hacernos cargo. El escuchar efectivo es tratar de achicar al máximo la diferencia. Nosotros achicar al máximo la invalidación, la descalificación, escuchar a otro diferente, desde esa disposición tan básica que es el respeto, y desde la aceptación al otro como legítimo, diferente y autónomo. Pero también cuando hablamos de nosotros, también cuando nos hablamos, cuando hablamos de nosotros, empezar a mirar al otro diferente, que somos nosotros en cada una de las etapas. El otro diferente que soy yo en distintos momentos del día. El otro diferente que soy yo en distintas etapas de mi vida. Empezar a respetarnos un poquito más, ¿no? Entonces, empezar a mirar un poquito con mayor claridad, con mayor coherencia, con mayor interés, qué es lo que me sucede, qué emociones estoy transitando, de qué manera las puedo gestionar mejor. Y especialmente empezar a hacer este filtro de los pensamientos que no me ayudan, de los pensamientos que no me sirven para poder seguir creciendo, para ser un poquito más feliz. Aunque andemos un poquito lastimados, aunque nuestra autoestima siempre esté un poquito lastimada, empezar a resurgir desde la ceniza de nuestra experiencia
Y así como en la época del otoño, los árboles se empiezan a nutrir de hojas después de que en la primavera, los árboles se empiezan a nutrir de hojas después de que sus hojas han caído. Nosotros también, entre las hojas secas de nuestra experiencia, podamos dar los mejores frutos en cada una de las situaciones que vivimos. De eso se trata cuando hablamos de gestionar nuestros pensamientos, de eso se trata hablar de inteligencia emocional. Esperamos que este primer programa les haya gustado, que hayamos podido pensar y repensar, aprender, desaprender y reaprender algunas cosas juntos. Mi nombre es Carlos Ábalos y desde Argentina les mando un abrazo inmenso, inmenso a cada uno en esta nuestra radio, la radio humanista, Ser, Hacer y Tener, donde vamos a estar todos los sábados, como decíamos, compartiendo en este ratito juntos, diciendo a ver cuáles son las estrategias, cuáles son las competencias que cada uno de nosotros puede desarrollar para vivir un poquito más feliz, para poder vivir mejor en relación con los demás y para poder entendernos mejor unos con otros. Les agradezco muchísimo, muchísimo la presencia de cada uno. Para mí es muy grato poder haber compartido este momento con ustedes y estoy seguro que cada uno de nosotros tiene mucho, mucho para decir sobre los temas que hemos compartido hoy. Dentro de una semana nos encontraremos y volveremos a abrir nuestras alas para aprender a volar. Esa es la invitación, mirar más alto. Mirar alto significa mirar más lejos, para que cada uno de las distintas geografías, de distintos lugares que nos estamos escuchando, podamos juntos aprender a volar. Los espero el próximo sábado. No me fallen, Los espero el próximo sábado por esta radio humanista Ser, Hacer y Tener en este nuestro programa. Nuestra excusa para encontrarnos, que se llama, como hemos dicho en varias oportunidades, y quiero que cada uno se lleve en su corazón, aprender a volar. Carlos Ábalos te espera el próximo martes para Aprender a Volar. Aquí, en Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Hasta la próxima.